Bueno, moi bons días a todos. Gracias por asistir a esta xornada de presentación do proxecto Erasmus Plus Fooding Providers. Gracias especialmente a Nani, a John e a Bartolomé, que nos van a acompañar despois na presentación das súas experiencias, e tamén a Rocío, Jorge, José Manuel e Bea por moderar as mesas. Acompáñanos para a presentación do proxecto Enrique Sáez Ponte, que é o presidente da Fundación Juana de Vega, e Alfredo Fernández Ríos, que é o subdirector de Planificación e Dinamización da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Sin máis, voulle dar paso a Enrique e despois xa continuaremos coa presentación do proxecto, unha breve presentación do proxecto, unha mesa onde se van a presentar estas experiencias e despois as dinámicas participativas. Enrique, cando queiras. Ben, bons días a todos. Tiña interés especial en estar aquí hoxe convosco, en asistir na medida que poda as diversas sesións desta xornada, porque o da comercialización é moi importante. Se un produce pero non sabe como chegar ao cliente, pois moito vai non ter que comer ou meternos no congelador para esperar mellores ocasións, non? Nos dedicámonos moito a cousas de investigación, da paisaxe, da produción, estrategias de produtos importantes, pero eu tiña interés especial en estar nestas xornadas, non? Quizáis porque Juana de Vega, que está preocupada polo desenvolvemento do rural, fundamentalmente quería mellorar a formación dos agricultores e dos gandeiros, era filla de comerciante, e ela sabía da importancia tamén que ten a capacidade de achegar os produtos aos mercados. Neso coincido con ela. Eu tamén son fillo e neto de comerciante. Sempre me interesaron moito os canles de comercialización en varios aspectos. No seu momento que fixen un máster en dirección de empresas no IES, collín todas as especialidades de distribución. O tema é clave, e os circuitos cortos son moi diversos. Por lo tanto, eu espero que todo este proceso de desenvolver estrategias, que en certa medida se presenta con estas xornadas, pois obteña resultados prácticos e, por lo tanto, pois enhoraboa por esta iniciativa. A Fundación vai apoiar que vai estar moi pendente de todo o que se obteña destas experiencias e logo, na práctica, tratar de axudar a implantalas en Galicia, que ten as súas características propias, pero que unha das súas principais características é a diversidade. Temos unha historia de lugares illados, de pouca agricultura industrial, que xa está cambiando, pero ainda mantemos moita diversidade e precisamente esa é unha das liñas de desenvolvemento de investigación que apoia a Fundación, recuperar diversidade biolóxica. O activo defenderase mellor se contamos con circuitos de comercialización adaptados a esa capacidade de producir unha diversidade de produtos. Benvidos a esta xornada, que espero que sexa útil para todos. Non vou engadir nada máis, que xa empezamos con 5 minutos tarde e hai que aproveitar o tempo. Nada máis. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. E damos a palabra al Alfredo Fernández da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural para que nos fale un pouco das iniciativas que ten a Axencia e a propia Consellería neste ámbito. Nada, bo día a todos. Gracias, Alfonso, gracias, presidente Enrique da Fundación e a todo o equipo da Fundación por convidarnos a participar convosco na xornada. O primeiro me vades a permitir, disculpade a presencia da nosa directora, que, bueno,
a verdade é que quería estar presente, pero agora mesmo a verdade é que son momentos de moito follón. Estamos coa tramitación dunha nova lei no Parlamento de recuperación de terras agrarias e vamos, nos está demandando bastante dedicación. Que ten moito que ver con isto, aínda que parece que non, pero todo está moi unido. A verdade é que, bueno, eu dun xeito moi breve, tampouco me quero estender, eu creo que, vamos, o proxecto é moi acaído neste momento, de todo o que levamos vivido neste último ano e, bueno, pois, eu creo que non só parte da poboación empezou a ser consciente da importancia dos produtos agroalimentarios e, sobre todo, da nosa alimentación. Agora mismo, bueno, pues estamos nun momento onde o marco mundial e o noso marco europeo máis cercano pois está marcado por unhas estrategias moi concretas, como é o Pacto Verde Europeo e a estrategia da Granxa Mesa, onde, bueno, pues pon en riba da mesa todos estos temas e todo o que nos trae aquí a falar. Como dixo o presidente da Fundación, Enrique, a comercialización dos produtos é clave, e é clave tamén o recoñecemento por parte dos consumidores destos produtos. É fundamental que recoñezan a calidade e a proximidade. Vai a ser a maneira de poñer en valor, de recoñecer o produto próximo e de compatibilizar produción, sostibilidade e adaptación dos territorios ao que temos por diante. Eu creo que o proxecto é, falando con Alfonso, que foi o que nos convidou, o que me convidou a participar convosco, eu decía, digo, bueno, o proxecto eu creo que agora mesmo é, vamos, completamente acaído nestes momentos dende a Consellería, non só non quero falar como dentro do Departamento da Agader, sino en outros departamentos da Consellería, como é a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, pois está traballando en distintas estrategias, poñer en marcha dentro do plan de reactivación e recuperación do rural, pois poñer en marcha distintos proxectos de mercados de proximidade, de apoio á comercialización e a plataformas de comercialización online e outros proxectos que van a ir, que se están traballando, se están deseñando, ou apoio a comedores escolares ou demais, distintas iniciativas que van un pouco en liña a todo pois o que está en riba da mesa e o que vades a tratar co proxecto. Xa vos digo, eu creo que é desde o meu punto de vista, unha iniciativa moi importante e que se debe traballar. A parte, pois, bueno, se van a deseñar aquí unha preza clave que eu creo que é como é a formación dos consumidores, que realmente coñezamos e saibamos que é o que consumimos e a repercusión que ten, que moitas veces, pois, a veces hai certo descoñecemento de todo isto, non? Pola miña parte non me quero estender nada máis, como decía Enrique, vamos retrasados, eu creo que, bueno, pois vou estar con voscos todo o que me permita mañá e encantado de compartir esta experiencia. Moitas gracias a todos por participar. Vale, moitas gracias, Alfredo, por acompañarnos na xornada e polo traballo que estáis desenvolvendo desde a Consellería para apoiar este ámbito. E nada, a continuación, imos pasar xa ao que é o desenvolvemento da xornada. Creo que tedes todos o programa. Imos facer ahora unha breve presentación do que é o proxecto Erasmus Plus Fooding Providers. Despois nos acompañarán pois 3 iniciativas, eu creo que de moito interese, de Navarra, Cataluña e Mallorca. Despois teremos vos faremos unha pequena enquisa pola aplicación Mentimeter, que para iso necesitades ter a man o teléfono móvil. Normalmente o temos todos e bueno, introducir un código é moi sencillo, moi sinxelo, non? Entrar na aplicación menti.com, meter este código e xa podedes proceder a responder as preguntas. Faremos unha breve pausa a eso das 12:15, máis menos, para que tomedes un café e para que nos dé tempo a recolocarvos
nas salas onde imos traballar despois as dinámicas cos moderadores que nos acompañan do Grupo de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos, de Uni Strategic Marketers, da Asociación Slow Food Compostela e Beatriz, da Fundación Juana de Vega. E, bueno, e ao final pues, faremos unha breve recapitulación da xornada. Espero que teña interese para todos o que imos falar durante a mañá, que bueno, como señalaron Enrique e Alfredo, creo que é o momento ideal para falar destes temas, non? Despois deste ano e da situación, digamos, de pandemia que levamos vivido e como eso está, creo, non, revalorizando a preocupación da sociedade pola sostenibilidade, tanto dos recursos como do planeta, pola saúde, etc. Non? Está moi ligado, obviamente, a toda esta filosofía das cadenas cortas de comercialización. Vou compartir agora a presentación que temos para a xornada. Dade un minuto para facer este... Y la carnicería real cuando tú me digas. Yo espero que tú me avises, ¿vale? No sé si vedes esa presentación. Sí, ¿no? Ok. Bueno, pois paso a presentarvos un pouco a iniciativa o proxecto Fooding Providers, un proxecto que se aprobou o ano pasado e que comenzamos a traballar como socios desde a fundación a finais do ano 2020. É un proxecto que digamos, surde da vontade, como decía Enrique, da Fundación, pois, bueno, de traballar en temas relativos á comercialización dos produtos e á valorización dos recursos existentes no rural galego, non? O proxecto trata de aumentar, digamos, o coñecemento tanto dos produtores como da sociedade en xeral sobre este tipo de canales, non? Para intentar, pois, mellorar os ingresos e, digamos, por un lado, coñecer cales son as trabas que existen hoxe en día, digamos, para o desenvolvemento destes modelos, dar formación para afrontar esas trabas e bueno, ter un maior conocimento da temática, non? O proxecto está liderado pola Asociación Nacional de Industrias Alimentarias, ANIA, que é unha organización francesa que agrupa a moitas asociacións empresariais do ámbito agroalimentario e como socios participan 3 universidades de Hungría, de Eslovenia e de Italia, a Universidade de Parma, a Universidade de Ljubljana e a Universidade Ecce Caroli e a Fundación Juana de Vega e a consultora Europroject, que é unha consultora pois moi especializada a nivel europeo en temas agroalimentarios, que é a que, digamos, nos axuda un pouco na xestión administrativa do proxecto. Os obxectivos o porqué, digamos, de levar adiante este proxecto, pois, bueno, pois ten que ver cos problemas que coñecemos todos, digamos, que existen hoxe en día na cadena alimentaria, a necesidade de buscar un mellor reparto, digamos, do valor engadido que se produce na cadea, intentar, digamos, que os produtores consigan incrementar o seu valor engadido e, digamos, dar apoio por parte a través da formación a este ámbito, non? Existe, ao mesmo tempo, unha necesidade que se detectaba por parte dos socios do proxecto pois no ámbito da formación e, digamos, o proxecto está moi centrado nesa formación
Ademais, é un proxecto que está pensado en incrementar a formación online previamente á pandemia, co cual, pois, bueno, creemos que obviamente algo que ven para quedarse, que a Fundación en certo modo tamén apostará por elo, non? E que o proxecto, digamos, ten unha vertente importante de consolidar unha formación online neste ámbito para todo o sector, non? O proxecto iniciouse, como decía, en setembro de 2020 e acaba en agosto de 2023. Ten un presuposto de 382.000 euros e, bueno, como digo, os beneficiarios serían tanto os produtores como os consumidores e, digamos, tamén ten unha parte de traballar tamén coas administracións para conseguir, digamos, que tanto desde departamentos ligados a turismo, ligados a educación, ligados a sanidade, ligados a medio rural, pois continúen, digamos, nesta liña, non, de favorecer a través da compra pública ou favorecer a través de diversas iniciativas pois o fomento dos canais cortos de comercialización e deste tipo de iniciativas. Los objetivos serían, pois, por unha parte, que é a parte que, digamos, que estamos desenvolvendo nestes primeiros meses, sería investigar, e de aí que tamén teñamos hoxe nos acompañe Coalde, Farmers NCO e Menjadors Ecologics. Estamos investigando boas prácticas ou prácticas innovadores en a cadea de suministro de alimentos para, como decía, reequilibrar a posición dos produtores na cadea alimentaria. A partir de esa investigación inicial, pretendemos diseñar materiales formativos. A xornada de hoxe queremos que nos axude en detectar cales son as necesidades de formación para despois poder diseñar estes materiais de aprendizaxe ou materiais de formación que serán os que despois se desenvolvan a través dunha plataforma online e de formación presencial durante o segundo e tercer ano do proxecto. E, por último, pois, digamos, sacar unhas conclusións, obviamente, de todo este aprendizaxe e de toda esta formación para facer recomendacións ao programa Erasmus+, a Unión Europea, etc., sobre os resultados do proxecto. Bueno, o proxecto é un proxecto, digamos, típico, que se configuran 6 paquetes de traballo, o paquete de gestión, o paquete de comunicación e diseminación, e logo hai os paquetes, digamos, centrais do proxecto, que son o desenvolvemento de contidos pedagóxicos, o desenvolvemento desta plataforma online de e-learning para dar formación neste ámbito, a propia implementación do que é a formación, tanto que será unha formación blended, medio en parte online, en parte presencial, e, por último, pois, a través do feedback, digamos, das persoas ou das entidades que participen nesta formación, pois, intentar optimizar o que son os contidos formativos e a oferta formativa neste ámbito para poñer a disposición de máis rexións ou de outros países, non? Este sería un pouco o objetivo final, non? Como resultado deste traballo, pois temos unha serie de entregables que serían os propios contidos formativos, un informe sobre boas prácticas neste ámbito, bueno, realizar uns escenarios pedagóxicos adaptados ás necesidades dos alumnos, etc. E o impacto que esperamos do proxecto pois sería incrementar o coñecemento e os recursos pedagóxicos dispoñibles, implicar os produtores ou fomentar que os produtores participen neste tipo de modelos de cadeas cortas, mellorar, digamos, o seu coñecemento e mellorar ou traballar en novos modelos de negocio
pois baseados na economía circular, na sostenibilidade, etc., que incrementen a satisfacción do consumidor e a rentabilidade dos produtores, ampliar o coñecemento, como dicía, neste ámbito, ou apoiarse, digamos, ou intentar apoiarse nos novos pilares da nova PAC, que, como decía Alfredo, pois tanto o Pacto Verde Europeo como a Estrategia Granja Mesa, como, bueno, os propios fondos Next Generation e, digamos, todas as iniciativas que están saindo agora, pois están baseadas tamén en pilares que poden estar relacionados con este ámbito, como é a sostenibilidade, a economía circular, a transparencia, a redistribución do valor engadido na cadea, etc. E cando vamos facer isto? Pois agora, neste primeiro ano, setembro 20, setembro 21, vamos a deseñar a plataforma e deseñar os contenidos formativos. De setembro do 21 a setembro do 23, é dicir, comenzaremos coa formación e intentaremos ir ajustando os contenidos ás necesidades do sector. Por tanto, esperamos, digamos, facer a convocatoria e gustaríanos que moitos de vos participarades nesas formacións que faremos online, serían a partir de setembro do 21, e despois xa en marzo de 2023 teríamos un evento, digamos, a nivel interregional ou internacional, ¿no?, para intentar pois presentar os resultados do proxecto nun workshop que se realizaría a finais do proxecto en marzo de 2023. Esta é a presentación, intentei ser o máis breve posible. Estamos, bueno, como vedes, todavía no inicio, estamos empezando a definir todavía como serán eses contidos formativos, cal será a súa estructuración, a súa duración, etc. E, bueno, intentaremos mantervos informados a todos de maneira puntual para que podades acompañarnos e nutrirnos das vosas ideas e do voso coñecemento neste proceso que se abre ahora e que creo que é ilusionante e que, digamos, como non pode haber un momento mellor que o actual para apostar por un proxecto deste tipo. Pasamos, si non hai ninguna pregunta, a mesa redonda, donde imos contar con Nani Moré, que é a directora de Menjadors Ecolóxicos, que é unha asociación catalana que promove a produción ecolóxica local e os comedores ecolóxicos de proximidade. Nani é cociñeira e fundadora de Menjadors Ecolóxicos, que é asesora especializada en sistemas alimentarios saludables e sostibles. Como membro do equipo de Menjadors, acompañou a transición de máis de 173 cociñas colectivas, e publicou no ano 2020 o libro que onte estiven vendo e que felicito pola súa calidade e polo seu interese, Menú 2030, cambiar el menú para cambiar el modelo alimentario. E forma parte da rede tamén Chef 2030. É un placer e damoslle paso a ela e despois imos presentando ao resto dos participantes. Sí, ahora voy a compartir pantalla. Vale, así es correcto, ¿verdad? Vale. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme a participar. Y ahora, cuando estaba escuchando un poco, ¿no?, todo este proyecto, que parece un proyecto pues, muy potente, espero con la experiencia que os voy a explicar, pues también poderos inspirar tanto los potenciales como las dificultades que hay en relación a la implementación de los circuitos cortos. Intentaré ceñirme en el tiempo también
y sobre todo, bueno, que no sé si está hecho adrede, pero me gusta cómo se ha planteado el orden de las ponencias, porque yo represento lo que es el consumo. Y cuando hablamos de circuito corto, está muy bien porque estamos hablando de producción y de distribución sostenible, pero al final tiene que haber un consumidor final, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo es ese consumidor y qué potenciales tiene en relación a poderse conectar con este circuito corto. Entonces, yo a mi ponencia la he nombrado las 3 claves del circuito corto, porque vais a ver que en realidad son 3 baulas muy identificadas, pero que cada una conlleva todo un trabajo interno para que se puedan ajustar entre ellas. Entonces, habitualmente cuando vemos una gráfica de circuito corto, ¿qué vemos? Vemos una línea recta donde hay la producción, el circuito corto y la cocina como consumidor final. Y yo lo que estoy planteando aquí es que la primera clave es la cocina colectiva. Y estoy hablando cuando hablo de cocinas colectivas me refiero a hospitales, escuelas infantiles, escuelas de primaria, cárceles, es decir, cualquier lugar donde hay un consumidor cautivo, que es aquella persona que no va andando por la calle y dice voy a entrar a este restaurante, voy a entrar a otro, sino que está en un espacio público, ¿no? Porque también me voy a centrar en todo lo que quiere decir, a diferencia de los espacios privados, ¿no? Los espacios públicos, un hospital mismo, y son esas cocinas de colectividades que van a alimentar a estos usuarios. Entonces, la clave 2, evidentemente, es la producción local y nosotros le añadimos un valor que es la producción local ecológica, donde consideramos no es que la convencional la rechacemos ni mucho menos, sino que tiene que haber una transición de estas producciones convencionales hacia un modelo de producción ecológica. La gran diferencia es que de cocinas colectivas en España tenemos muchísimas, es decir, tenemos el 100% de las cocinas colectivas, las deberíamos tener las públicas disponibles, pero de producción nacional, porque mi entidad Menjadors Ecològics es una entidad catalana, pero nosotros trabajamos en ámbito estatal. Entonces, la visión que yo os puedo aportar hoy es de ámbito estatal. Entonces, ¿cuál es el primer problema que tenemos en España? Que actualmente el sector primario ocupa únicamente el 7% de la población activa. Y esto es un gran problema. ¿Cómo vamos a hablar de circuitos cortos si la mayoría si tenemos muy poca producción? Y este tanto por ciento de población activa que está dedicada al sector primario son las personas que pueden alimentar este circuito corto para alimentar a las cocinas colectivas. Entonces, el primer problema que tenemos es que tenemos una gran falta de producción, pero la clave es, o el potencial es, mejor dicho, que tenemos la posibilidad de producirnos el 100% de nuestros alimentos. Es decir, cuando nosotros somos europeos, pero nuestro país, a diferencia de otros países, sí que tiene la diversidad de territorio y de clima para poder producirse el 100% de su alimentación, entendiendo que estamos hablando de alimentación primaria, es decir, de producto fresco, ¿no? Y que estamos hablando de todos esos alimentos que configuran la dieta mediterránea, las verduras de temporada, las legumbres, los cereales integrales, las carnes rojas, blancas, pescado fresco. Es decir, os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de legumbres. España se produce solo el 20% de las legumbres que consume, pero a pesar de que el 80% lo importamos, que ya es un tema gravísimo, además en lo que es el consumo final solo consumimos una cuarta parte de las legumbres que deberíamos consumir en relación a las indicaciones de la OMS de la proporción de legumbres y proteínas animales, es decir, proteínas animales y vegetales que deberíamos consumir en una semana. Entonces, ¿por qué renunciar en un momento que estamos diciendo tenemos el cambio climático, tenemos una crisis económica, tenemos la España vacía, es decir, tenemos un montón de retos a afrontar donde un punto clave de trabajo para incidir en todas estas problemáticas es potenciar la producción primaria local. Esta, evidentemente, de la mano de un circuito corto para abastecer a las cocinas colectivas. Pero vamos a conocer
¿Qué pasa con las cocinas colectivas? Yo os he puesto aquí una diapositiva de un calendario que hemos hecho nosotros para esta publicación del menú 2030. Lo primero es que cuando estamos hablando de sector primario, estamos hablando de alimentos primarios, de verdura fresca. ¿Haríamos un circuito corto para distribuir verduras congeladas o varitas de pescado? No, porque no tendría ningún sentido, no tendría ningún valor. Entonces, un circuito corto yo me imagino, si fuera un punto logístico, me lo imagino con muchas cámaras frigoríficas, no con muchos congeladores, ¿no? Entonces, si estamos hablando de esto, lo primero que debería hacer la cocina colectiva es transformar su menú para potenciar las verduras de temporada, ¿no? Y esto es un punto clave que ahora mismo no estamos garantizando. Entonces, las cocinas colectivas deberían hacer el ejercicio de cambiar su menú para que en este menú, ahora, por ejemplo, si miramos la mayoría de los menús de Galicia, nos vamos a encontrar que la mayoría tienen judías verdes con patata, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser eso? Pues porque las compran congeladas. O una cosa que nos es muy difícil de encontrar en las cocinas colectivas también es que en invierno no tengan mucha presencia de tomate o de pimiento rojo, cuando en la mayoría de las comunidades autónomas no es temporada, ¿no? Entonces, la cocina debería hacer ese ejercicio, evidentemente, de transformar su menú para potenciar el consumo de las verduras de temporada, que son aquellas que van a tener los productores y productoras. Pero para hacer ese ejercicio, también otra parte que es muy importante es identificar la partida alimentaria. ¿Cuánto dinero tiene una cocina colectiva, una cocina, por ejemplo, de primaria, para comprar alimentos? Normalmente nos dicen, no, es que comprar alimentos a los productores y productoras es más caro, porque la distribuidora es más económica, los alimentos convencionales son más económicos que el ecológico. Todo eso es verdad, pero estamos hablando de cocinas colectivas, deberían ser cocinas profesionales con la capacidad de poder hacer una identificación de su partida alimentaria, es decir, si en un menú nos pagan 3 euros, pues hay una parte que es para pagar el personal de cocina, luego una parte para los costes y evidentemente otra para beneficios que debe tener quien gestiona ese servicio, y luego hay una parte para la compra de alimentos. En Galicia, por ejemplo, todavía se conservan muchas cocinas con personal laboral. Eso quiere decir que la parte de costes de trabajadores ya no la tenemos. Ahí tenemos muy clara y muy identificada la partida alimentaria. ¿Y cuál es el ejercicio que hacemos? Pues el ejercicio es, como he hablado antes, que tiene que ver también con la producción y la diversificación. Yo no puedo comer todos los días carne, pero tampoco puedo producir solo carne. Entonces, si yo tengo una producción equilibrada en mi territorio con legumbres y con producción de animales, pues ¿qué hago? En el menú equilibro lo mismo. Entonces, sabemos que un menú 100% ecológico con proteína vegetal, es decir, lentejas, por ejemplo, tiene un coste con primer, segundo plato y postre de 75 céntimos, y sabemos que un menú 100% ecológico con carne tiene un coste, si es de pollo, que es la carne más cara, ¿no? Porque tienes la que tiene más merma, pues puede tener un coste de 1,70 €. ¿Y qué hacemos? Hacemos una media, porque al final yo tengo que alimentar de lunes a viernes, o si fuera una residencia de personas mayores, de lunes a domingo. Entonces, un día tengo un consumo, o sea, un coste más bajo, y otro día más alto, y sacamos una media. Entonces, ese ejercicio es el fundamental, sobre todo, para no ir con ese tópico que nos encontramos de las cocinas de, voy a ir a los productores y les voy a decir, es que yo te voy a comprar para 200 menús, bájame el precio, ¿no? No, el precio tiene que ser un precio pactado, un precio justo, pero primero en la cocina hay que hacer ese ejercicio, ¿vale? Para poder, pues eso, identificar la partida alimentaria y poder potenciar el consumo local. Y todo esto también va de la mano, ahora hemos visto en el momento de la crisis que la gente valora el producto local, la gente valora la proximidad, todo eso se ha puesto en valor, pero en valor, y al mismo tiempo ha sido una oportunidad para las grandes cadenas para hacernos creer que de un día para el otro ahora todo es saludable y todo es sostenible. Y dices, uy, qué magia, ¿cómo lo hemos conseguido? Pues no se ha conseguido, lo siento, pero no se ha conseguido. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos hecho es dejar de cocinar en casa,
y dejar de cocinar en la escuela. Y el dejar de cocinar conlleva a comprar mucho más producto preparado, ultraprocesado, ¿no? Y entonces, lo mismo que estamos reivindicando en las cocinas colectivas, que es el volver a cocinar, porque además nos pagan para cocinar, ¿no? Entonces, necesitaríamos una formación, porque si yo he estado siempre abriendo bolsas de verdura y tirándolas a la olla, y ahora me traen todo este producto fresco, yo voy a tener que aprender, pues, por ejemplo, cómo manipular una coliflor, ¿no? Cómo manipular una judía verde, que hay cosas que son básicas, pero nos encontramos en una cocina y dicen, no, yo no tengo tiempo. Bueno, no tienes tiempo, vamos a ver cómo se organiza una cocina, y lo que hacemos sobre todo en mi organización es enseñar en esa transformación, no de decir, este es el dinero que tenemos para poner en la olla, este es el tiempo que tenemos para cocinar, estos son los equipos de calor y de frío que tenemos para trabajar, o sea, cuántas neveras tengo para guardar, porque claro, una de las cosas que nos hemos acostumbrado en el convencional es, oye, tráeme cada 2 días porque no tengo nevera. Quizá deberíamos comprar una nevera más grande y comprar una vez a la semana, porque si no al final nos gastamos más en camión que en producto. Y ese también es un poco el drama, porque cuando estamos hablando de comprar a la producción local, no decimos, oye, te voy a comprar 4 zanahorias y 4 puerros y así digo que compro local y quedo bien. No, no. Todo el peso de nuestra compra tiene que ir. Es decir, es la cocina la que empieza a generar el circuito corto. Porque si somos más cocinas y menos productores, somos nosotras las que tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, cuando la cocina hace todo ese ejercicio y quiere conectarse, ¿cuál es la clave 2 y la clave 3? La producción local y el circuito corto. ¿Y por qué lo he puesto junto? Porque un circuito corto sin la producción local evidentemente no tendría ningún sentido, y lo he puesto también junto porque la producción local, sobre todo si hablamos de frutas y verduras, necesita un punto logístico para poder juntar toda la oferta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio que deben hacer? Y cuando nosotros apoyamos a circuitos cortos, ¿no? Y a productores y productoras locales, el primer ejercicio es pactar precios todo el año. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos hemos acostumbrado a unas lógicas de mercado que es, las primeras patatas tienen un precio, luego tienen un precio medio y luego cuando quedan pocas y ya están más pochas, son más económicas. No, vamos a ver cuál es el coste de producción, que es un ejercicio que seguro que los otros ponentes me van a decir que es muy difícil, porque evidentemente partimos de productores o productoras que tienen la finca propia, otros de alquiler, unos que tienen acceso a agua, otros que tienen que pagar el agua. Es decir, es muy difícil decir qué vale cultivar 1 kilo de zanahorias, pero lo que sí que tenemos que salir es de estas lógicas de mercado de ahora te lo pago caro, ahora barato, porque lo que hay que garantizar es que cubrimos los costes de producción y generamos una estabilidad para estos productores y productoras, con lo que tienen y con lo que podrían tener de a futuro. Entonces, pactar precios, modificar formatos, porque no podemos vender lechugas a unidades, la colectividad necesita saber cuántos kilos va a recibir. Tenemos que definir calidades, o sea, las patatas, ¿cómo tienen que ser? Igual los calibres que están establecidos no nos sirven, necesitamos patatas, es decir, las máquinas que tenemos en la cocina necesitan un calibre X para que las puedan pelar. Si nos traen patatas muy pequeñas y patatas muy grandes, unas desaparecen en la máquina y las otras no se han pelado. Ese ejercicio es muy importante. Una distribución profesional, ¿por qué? Porque un centro logístico necesita, pues eso, para llevar a la cocina una máxima diversidad de frutas y de verduras. No podemos ir con 4 zanahorias, 4 puerros, luego una cebolla, no, lo juntamos todo en un sitio, preparamos ese pedido y vamos a la cocina de una vez. Y un objetivo clave debería ser abastecer las cocinas locales, que ahora os voy a contar qué quiere decir las cocinas locales. Pero antes de eso os quiero comentar un objetivo muy importante que no debe fallar nunca en el circuito corto, es que debemos garantizar el abastecimiento. No nos confundamos la ideología y los potenciales con la profesión, o sea, con la profesionalidad de algo. ¿Y eso quiere decir? Que la producción local programa unos cultivos. Los dividimos en raíz, fruto, hoja, sabor, en función de las verduras, porque no todo es exacto. O sea, nadie nos puede decir, hoy 8 de marzo te voy a traer
tantas coliflores, ¿no? Porque igual las coliflores no están a punto, pero yo puedo cambiar mi menú y en lugar de coliflor puedo consumir brócoli. Tengo que tener esa capacidad también desde la cocina. Pero cuando yo hablo del circuito corto, o sea, la producción local, programa. Pero el circuito corto, ¿qué debe garantizar? Los incondicionales de la cocina, es decir, y me voy a comer solo un minuto más, ¿eh? Sí, 5 minutos, Nani. Vale, perfecto. Entonces, que los incondicionales de la cocina quiere decir que hay cosas que siempre vamos a consumir en una cocina todas las semanas. Patata, cebolla seca, y eso es algo que el circuito corto no te puede decir, oye, mis productores y mis productoras ya no tienen, ¿no? Y como nosotros solo somos de proximidad y de temporada y de no sé qué, ya no hay. Bueno, vamos a ver cuál es el máximo calendario que nos podéis cubrir con las producciones propias, ¿no?, del circuito corto, y vamos a ver cómo cubrimos esa necesidad que me queda para terminar el curso o para cerrar todo el año. Entonces, ¿qué hace el circuito corto? Hace de agente dinamizador entre el sí o sí que necesita la cocina todos los días, porque nosotros en la colectividad, sea con lo que sea, todos los días tenemos que llenar un plato. No somos como una cesta de una cooperativa que dicen, oye, mira, hoy no había de tal y no pasa nada, llévamelo la próxima semana. Y hace ese ejercicio que es muy importante de nexo de unión entre la producción y la cocina, para esos incondicionales y para esos ritmos que no pueden faltar, porque hay que darle aire a la producción local. O sea, lo que no podemos pedirle a la producción local es que lo haga todo, porque ya hemos dicho que son solo el 7% y en cambio nosotros los que consumimos somos todos. Entonces somos más los del pulso del consumo que deberíamos hacer ejercicios que no el de la producción. ¿Y cuál es la clave final en la que a mí sobre todo me gustaría incidir? Es que las cocinas colectivas son las que generan un circuito corto, pero el punto clave son las licitaciones públicas, porque si en España ahora tenemos, hemos dicho, 7% de producción nacional, tenemos, que nosotros conozcamos ahora, 4 circuitos cortos que están repartidos en el territorio. ¿Cuáles son los 2 que han tenido más impulso? Ecoalde y el proyecto de Mallorca. ¿Y por qué? Porque han nacido en buena parte por una licitación pública que les ha ayudado, no es la determinante, pero es una ayuda, luego nos lo van a contar, ¿no?, en poder estructurar el sector. Pero ¿qué pasa? Que si ahora, por ejemplo, vamos a imaginar, esta es una ciudad, Mataró, que está cerca de donde estoy yo, pero tiene una población similar a la de Pamplona. Si una vez Ecoalde está organizada ya como circuito corto, cuando va a distribuir a las escuelas infantiles de una ciudad, pasa por muchas escuelas de primaria, pasa por residencias, pasa por un hospital, pasa por una cárcel. ¿Y por qué no deja allí? Porque esas cocinas colectivas, ¿no?, se abastecen incluso de comedores sociales de otros proveedores porque vienen de otras licitaciones. Y lo que estamos diciendo es, cuidado, si ya tenemos un circuito corto y tenemos una licitación por lotes que ha identificado todos esos alimentos con unos criterios, ¿por qué no al mismo pasar el camión por una, ¿no?, dejamos ya en otra? ¿Por qué hacemos ahora que está todo centralizado como consumo, que esos productos ahora no tengan un consumo corto? Entonces, ese es un poco el despropósito a veces de generar circuitos cortos que luego hay consumos largos. Y esto va de la mano de las administraciones públicas, que son ellas las que deberían impulsar licitaciones con esa estrategia, ¿vale? Para comprometernos, que la clave es que por fin a ver si los consumidores nos comprometemos con los productores y que eso es lo que realmente va a ser transformador. Y para terminar solo, os quería poner esta frase de mi compañero, ¿no?, que es: los circuitos cortos no son únicamente una forma de comprar y vender productos, porque ese podría ser el peligro, ¿no?, sino que son un modelo realmente transformador que avanza en los valores de la construcción de la soberanía alimentaria, porque es cuando realmente tenemos el poder de decidir qué alimentos y de qué manera queremos alimentarnos. Y nada, pues muchas gracias y espero haberos inspirado en mis aportaciones. Muchas gracias, Nani. Muy interesante. Me quedo con la frase esa de que en la cocina, ¿no?, es la cocina la que empieza a generar el circuito corto, ¿no?, que a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Es decir, la demanda es la que va a hacer que estos modelos pues florezcan, ¿no? Damos paso a
a John Garay, coordinador de la asociación Ecoalde desde febrero de 2020. Participa en diferentes proyectos y asociaciones en su pueblo, en Ansoain, en Navarra, y es miembro del grupo de consumo Chocogorri de Ansoain, y es de ahí donde conoció el proyecto Ecoalde y donde un poco empezó a colaborar, ¿no? John, cuando quieras. Vale. Ya podéis perdonar. Vale. John, tienes 15 minutos, ¿vale? De acuerdo. Decía Egunon a todas y a todos, buenos días. Gracias por habernos invitado a participar en este proyecto que, bueno, yo en mi caso lo acabo de conocer, un poco se estaba escuchando y lo poco que he leído anteriormente me parece realmente interesante y mucho ánimo, pues porque pues, es un proyecto a medio plazo y me imagino que necesitará de mucha energía y trabajo. Bueno, yo la verdad es que escuchando a Nani, ella lo ha dicho, pero aparte de escucharla ahora hemos tenido ocasión de poder contar con su asesoramiento también en el transcurso que desde Ecoalde hemos hecho los últimos años, y por eso de manera directa pues puedo añadir que ese asesoramiento en el día a día pues ha sido fundamental, ¿no? Bueno, yo he preparado también una breve ponencia. Comenté con vuestras compañeras también un poco el enfoque que queríais, ¿no? Que podía aportar Ecoalde en este sentido. Entonces, lo que yo voy a presentar muy brevemente, qué es Ecoalde, para que lo entendáis, pero me ha gustado mucho el hilo que ha dibujado Nani, porque partiendo de ese hilo, yo creo que el segundo, en ese sentido, puede ser que Ecoalde viene un poco a ser una herramienta para que los y las productoras y elaboradoras ecológicas de Navarra se autoorganicen y puedan hacer frente a esta demanda también en el ámbito colectivo, ¿no? No solo trabajamos ahí, pero sí especialmente, y es ahí donde los últimos meses estamos metiendo muchísima energía. Ahora lo expondré. Entonces, yo creo que era muy importante dibujar como ha dibujado ella, y yo me centraré en no sé, en las posibilidades y las dificultades que estamos teniendo para autoorganizarnos como herramienta para poder garantizar esa demanda y también esa oferta pues, como productores y productoras, ¿de acuerdo? Esta es un poco la idea de mi ponencia, y luego, bueno, me reiré, espero con Nani o no, a ver qué nota nos pone, si en las tareas que hemos hecho vamos acercándonos o no a eso que nos gustaría, ¿no? Bueno, como veis un poco en esta primera gráfica, al final lo que habla eso, ¿no? Un poco cuál es el proyecto de Ecoalde. Sí que he querido hacer una mención expresa al contexto actual para poder analizarlo. Yo creo que en general nos marca a todos y a todas el tema de la pandemia y demás, pero yo creo que también Nani comentaba que aquí en Navarra también estamos viviendo un contexto propio, quiero decir, por parte de las instituciones, un trabajo que viene de muchos años atrás, que seguramente está floreciendo en este momento, ¿no? Y a veces ese contexto es importante tenerlo en cuenta para poder analizar en qué momento también nos encontramos como organización, ¿no? Y terminaré hablando un poco de bueno, pues que Ecoalde como proyecto y el contexto actual pues nos posibilita tener, o creemos, un montón de oportunidades de seguir creciendo y hacerlo sobre todo bien. Entonces, voy a, como os decía, 15 minutos no es mucho, son muchas las cosas que podríamos incidir, y voy a intentar quedarme con los titulares que entiendo son más importantes para la jornada de hoy. Lo primero es explicaros de manera muy breve qué es Ecoalde, ¿no? Ecoalde es una asociación sin ánimo de lucro que hace 3 años crean los y las productoras ecológicos de Navarra. ¿De acuerdo? Lo que se plantea es, estamos hablando de canales cortos, la posibilidad de agruparse para hacer frente a esta situación de forma más organizada. ¿De acuerdo?
O sea, partiendo y como principio todo lo que pueda ir y lo que ya se ha expresado de que es un canal corto, de lo que es la producción ecológica, Ecoalde solo incluye a productores y elaboradores ecológicos, ¿de acuerdo? No es que tengamos nada, como se ha dicho anteriormente, con el tema convencional, sino que esa es la definición que se le dio a esta asociación y por tanto eso es lo que seguimos haciendo, ¿no? Entonces, en un inicio contamos con una ayuda europea y del Gobierno de Navarra donde se plantea, ¿no?, qué necesidades encuentran estos pequeños productores y entre ellas plantean pues, las dificultades de agruparse, las dificultades en la distribución de cada uno de ellos y ellas y sobre todo las dificultades de poder acceder a ese tipo de concursos públicos que explicaba Nani a la hora de poder hacer ofertas agrupadas y demás, ¿no? Al final eran los grandes caterings, las grandes plataformas, las únicas que podían acceder y se veía esa necesidad también de crear una herramienta aquí en Navarra propiamente que representara todos estos intereses. Eso aspira a ser Ecoalde y es en lo que seguimos estando, ¿no? Como veis ahí, la primera fase del proyecto fue esta, la que os comentaba, un análisis, un proceso participativo de esa necesidad, ¿no? De qué estamos hablando, qué hay que crear y definieron pues, un poco cuáles son los principios o los valores fundamentales de Ecoalde, ¿no? Lo siguiente fue un poco ya la puesta en marcha, ¿de acuerdo? Hay un proyecto de un año, un proyecto piloto, donde se va configurando y definiendo todas estas cuestiones de forma subvencionada y de repente pasamos a ser mayores de edad, ¿no? Y bueno, hasta este entonces había ayudas y ahora, venga, a volar, ¿no? Bueno, ahí evidentemente hay muchísimas dificultades, yo seguramente todas no las puedo enumerar, pero sí voy a señalar algunas de ellas, ¿no? Pero ahí veis de manera recogida un poco cuál es la aportación o cuál es el plus que Ecoalde quiere plantear a la sociedad navarra en este sentido, ¿no? Es una oferta combinada, una gestión integral de toda esta dinámica, ¿no? Ecoalde empezó a definirse si tenía que ser una prestadora de servicios exclusivamente, qué diferentes funciones debiera hacer y poco a poco ha ido identificándose en una gestión integral. Es decir, Ecoalde representa directamente a sus asociados productores, ¿de acuerdo? Pero hace una gestión integral de pedido con clientes, de comercialización, de pickings, de albaranaje, de distribución y también de facturación final. En nuestro caso, y a diferencia de otros proyectos, no hacemos de intermediarios, sino representamos directamente, ¿de acuerdo? Ecoalde factura, tiene todos los pedidos y son los productores asociados de Ecoalde lo que facturan a Ecoalde, evidentemente, pues todo ese producto que haya salido, ¿de acuerdo? Entonces, nace con esa vocación y es donde empieza a trabajar. En una tercera fase que pone redefinición del proyecto, ¿qué nos pasa? Pues que, bueno, por diferentes circunstancias y unidas a la pandemia también, pues vamos viendo que hay cuestiones que no estaban del todo definidas o que arrastramos problemas. ¿Qué problemas teníamos? Pues una definición clara del modelo de negocio, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una idea muy interesante que todos comparten, queremos vender más, entre comillas, queremos vender mejor, pero no hay una definición clara de cuáles queremos que sean los canales de venta, qué tipo de márgenes plantear a cada uno de ellos, un ejercicio real sobre la propia distribución, sobre la rentabilidad de las rutas, etcétera, etcétera. Yo, el que me esté escuchando, me imagino, conoceréis de sobra en proyectos incipientes, pues que todo esto es fundamental, tener en cuenta, antes Nani también hablaba, los costes de producción, todo este tipo de cuestión ya darle, digamos, una forma integral, ¿no? No solo exclusiva de cada uno de ellos, sino una forma más global. Y un poco ahí tuvimos un proceso interno nuevamente de definición de una serie de cuestiones, lo que nos lleva a la fase que nos encontramos en la actualidad, que es la fase 4 que veis ahí, ¿no? Que es el afianzamiento del proyecto propiamente, ¿no? La concreción de las líneas de actuación, ampliación de equipo, búsqueda de eficiencia, mejora de funcionamiento. Esta es la parte que Nani dibujaba de alguna manera, ¿no? Es decir, sin esto es imposible. Seguramente si no hay haya pasado su punto de partida a las cocinas, bueno, si no hay una demanda, van de acuerdo, pero también tiene que haber una profesionalización entre los productores para poder garantizar
todo lo que se nos va a pedir, ¿no? No puede ser que aquí en Navarra se estén dando pasos en positivo y se estén abriendo nuevas puertas y luego no estemos preparados y preparadas para poder asistir lo que se nos demanda, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de ese principio, hemos hecho este último ejercicio. Esas líneas de actuación, en este caso Ecoalde tiene como 3 canales de venta, no solo el de las colectividades, también. El canal de venta fundamental en Ecoalde hasta ahora ha sido el de las tiendas, grupos de consumo, asociaciones de consumidores, etcétera. Ese ha sido el principal porque también empezamos con escuelas, pero la pandemia hizo aquí en Navarra, al menos creo que en general, que de marzo a septiembre estuvieran cerradas y por tanto aquello se paralizó todo. Entonces, bueno, nuestro canal fundamental ha sido ese. El pasado mes de diciembre inauguramos una tienda online. Bueno, muchos proyectos también lo hemos hecho propiamente, pero veíamos que había una demanda y también nos parecía importante satisfacerla, aun siendo el canal, digamos, más flojo que Ecoalde tiene en la actualidad, y sobre todo estamos en un momento muy, muy, muy interesante con el tema de los comedores colectivos, ¿de acuerdo? Y es gracias digamos, a ese trabajo que Nani comentaba, pero que aquí en Navarra propiamente lo ha hecho el CEPAEN. El CEPAEN es el Consejo de la Producción Agricultura Ecológica de Navarra. Ahí en los últimos 3-4 años ha habido diferentes ayudas desde el Gobierno de Navarra, por eso yo también quiero, luego lo comentaré nuevamente, hablar de ese impulso de la Administración. Ha habido ayudas para asesorar y acompañar a diferentes proyectos de cara a cambiar ese menú que antes hacía mención Nani, ¿de acuerdo? Todo eso que ha comentado ella, yo no lo voy a enumerar, es un trabajo enorme y desde este organismo se han acompañado directamente a escuelas para facilitar ese cambio en los menús, para recomendar y pues, todo tipo de cuestiones, y al final Ecoalde ha podido entrar a colaborar con esos acompañamientos, digamos, llegando a acuerdos de compra para un curso escolar con una doble virtualidad. Lo primero es un compromiso de garantía hacia esas escuelas, de que Ecoalde va a garantizar esa asistencia en el día a día, pero también algo que es fundamental y que lo enumeraba Nani de alguna manera, y es que esos acuerdos de compra permiten por primera vez a Ecoalde empezar a planificar y a estructurar su propia producción primaria. Se entiende, ¿verdad? Es decir, para todos es una virtualidad. Nosotros, nuestra dependencia muchas veces también de las tiendas pequeñas o de grupos de consumo o más grandes va un poco al pedido semanal, y este tipo de acuerdos que ya estamos haciendo con 6-7 escuelas y prevemos multiplicar por 2 o por 3, nos va a ayudar a hacer justo esa parte, ¿no? Que es la fundamental, y es estructurar el sector que ya está agrupado en Ecoalde, y en la actualidad estamos viendo como diferentes productores se están animando últimamente también a entrar a Ecoalde porque entienden y necesitábamos una herramienta que agrupara todo esto. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir, esto representa al sector ecológico en Navarra, no a todo el sector ecológico, pero aspiramos también a ser esa herramienta agrupada que cada uno individualmente no podría gestionar, ¿no? Vale, avanzo y esto lo voy a hacer un poquito más rápido. El contexto actual, todos y todas lo analizamos día a día. Al final, un poco aquí lo que quería reseñar es que más allá de lo que nos afecta a todas y a todos, como os decía antes, en Navarra justo se da un contexto político, social, no sé cómo llamarlo, pues que ayuda seguramente para nosotros no suficiente, cada uno de nosotros seguramente tenemos o nos gustaría algo más, pero sí se dan condiciones políticas, sociales, objetivas que quizá hace 10-15 años no existían y que ayudan también a dinamizar y acompañar todo este tipo de proyectos desde la Administración, que es lo que nos está permitiendo a poder llegar a este tipo de acuerdos de compra, a que las escuelas también hagan estos proyectos de cambio de forma subvencionada y, en definitiva, a poder tener recursos suficientes para llegar a un escenario mejor, ¿no? Si todo a eso le sumamos las incertidumbres y demás, nosotros creíamos que justo ese contexto era, aunque parezca contradictorio decirlo, óptimo para que Ecoalde, o vamos a decir lo que representamos, ¿no? Todos esos productores ecológicos en Navarra, demos un paso, nos arriesguemos, digamos, a seguir adentrándonos en autoorganizarnos
Y cuando digo arriesgarnos es pues porque entenderéis que todo este tipo de proyectos requieren de inversiones, de furgonetas, de logística, de centros de acopio. Ecoalde en sí es un centro de acopio. Estamos cedidos en un espacio por parte del Gobierno de Navarra en un polígono alrededor de la comarca de Iruña, de Pamplona. Entonces nos permite gozar, digamos, de estructuras que quizás otros no tienen, ¿no? Y por eso decía que es importante en este contexto también esa capacidad de adaptación y de mirar adelante y mirar sin miedo y con convencimiento, ¿no? Y un poco aprovechar ese contexto también donde todos y todas vemos que, bueno, parece ser que socialmente también hay esa necesidad o se plantea encima de la mesa de ese interés de volver a acercar el productor directamente a los hogares, a las escuelas, etcétera, etcétera. Aprovechar todo eso y que no se queden palabras, sino que pueda ser también, pase a ser hechos consumados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, creemos que estamos en un momento de oportunidad, ¿no? Lleno de dificultades internas que poco a poco las vamos resolviendo, porque antes han apuntado una serie de retos y aquí con esto termino, ¿no? ¿Qué tipo de retos tiene Ecoalde a corto y medio plazo para alcanzar eso que hemos definido, ¿no? Lo primero es la viabilidad y sostenibilidad, el equilibrio financiero. Esto parece que es poco, pero es la pelea de siempre. Es decir, proyectos donde productores pequeños y pequeñas ansían a crear herramientas. Esto es impensable si no hay una ayuda a ese nivel, ¿no? Tiene que haber una ayuda por parte de las administraciones, una ayuda propia y luego hay que generar modelos de negocio autosuficientes, evidentemente, para poder hacer todo esto. Y de ahí viene, y hoy al principio, ¿no?, de la presentación, la importancia también de una buena distribución y también, ¿por qué no?, la venta. La venta, sí, en precios justos para los productores, pero también para los consumidores finales, ¿no? Yo creo que eso es un reto grande y nosotros al menos tenemos una pelea grande y, bueno, creemos que estamos consiguiendo una viabilidad, un equilibrio financiero, pues para poder llegar a eso. Para eso hemos analizado muchísimo los márgenes de venta, de compra, aplicar con productores por un lado. No es lo mismo el margen de compra que tenemos a una tienda, a un consumidor final, a una colectividad. Pues hemos tenido que hacer muchos estudios y todavía estamos allá, ¿no? Rompiéndonos. Bueno, ya veis que yo mucho pelo no tengo, se nos va cayendo lo poco que tenemos y seguiremos un poquito en ello, ¿no? Afianzar el proyecto y el modelo. Al final estamos obligados, si queremos profesionalizar hay que invertir sin miedo, como decía, pero también pensando las cosas bien. Las 3 líneas de actuación, como os decía, son nuestros canales fundamentales, nuestras líneas estratégicas y estamos un poco analizando cada una de ellas, pero aunque parezca muy típico decirlo, creemos también que Ecoalde tiene que crecer de forma sostenible, es decir, no podemos comprometernos ahora con todo porque sabemos que no sería real. Entonces, estamos priorizando en ese sentido, entre estas líneas, hemos priorizado el tema de las colectividades por el momento político-social que vivimos, ¿de acuerdo? Y porque creemos que el futuro y la aportación social también de una herramienta, un proyecto como Ecoalde, no solo tiene que ser económica hacia productores, consumidores, sino también tenemos una aportación social hacia el territorio, hacia Navarra, que es esta, ¿no? Ayudar en todo esto. Para ello tenemos que trabajar alianzas y lo estamos haciendo, lo mismo que podemos participar hoy aquí en Navarra. Estamos trabajando alianzas diferentes con diferentes proyectos, entidades parecidas a las nuestras u otras y sobre todo con la administración. Siempre decimos entre nosotros que se entienda bien lo que quiero decir, pero que el ecológico suele ser, ¿no?, el último, no sé, en el caso de Galicia no lo conozco personalmente, pero el familiar que queda ahí un poquito al margen, ¿no? Y, joder, dotar del valor y de la presencia que necesitamos y, sobre todo, ser un pequeño lobby, ¿no? Que otros también existen, un lobby positivo que aporte y también aspirar a eso y, sobre todo, potenciar la imagen y la accesibilidad, ¿no? Creemos también que, o bueno, la percepción que teníamos era, mira, los productores pequeños que están anclados allá en la tierra, no. Vivimos en el siglo XXI, estamos al día, la gente sabemos hacer las cosas bien, pero también tenemos que vendernos, ¿no? Y aspiramos a ser, y con esto sí que termino, facilitadores. Creemos que esta herramienta también tiene que facilitar a productores, por un lado sí, pero también a grupos de consumo y a diferentes proyectos esa cercanía y nos comemos muchísimo la olla pues, para que logísticamente lo podamos hacer, ¿no? Muchas gracias, Joan. Muy interesante, ¿no? Me quedo con eso que decías de ser un lobby positivo, ¿no? Yo creo que es importante que se
que se visualice, ¿no? Por parte de la sociedad y de las administraciones, ¿no? Este tipo de entidades, ¿no? Y que cumplan ese papel, ¿no? de fomentar el tema, ¿no? Y decías también invertir sin miedo y mirar al futuro con confianza, ¿no? Incluso en este sector, pues bueno, ¿no? Parece que lo que es el contexto que definiste, ¿no? Pues da para eso, ¿no? Para mirar con confianza, creciendo paso a paso, como estáis haciendo, y yo creo que es un proyecto que podemos aprender todos mucho de las fases que habéis desarrollado. Gracias. Pasamos por último y después tendremos una breve sesión de preguntas. Por lo tanto, si los que estáis escuchando tenéis alguna pregunta, después la podéis o bien levantar la mano o enviar por el chat y se la trasladamos a los ponentes. Ahora es el turno de Farmers and CEO, que es una unión de 10 proyectos cooperativos en Baleares para la comercialización conjunta de productos agrícolas. Nos acompaña Bartolomé Mercadal, director comercial y de expansión de Farmers and CEO y de la cooperativa Camp del Mallorca. Lleva vinculado al mundo comercial muchos años y además es asesor estratégico en diferentes entidades y ha desarrollado muchos proyectos comerciales tanto en Mallorca como en el resto de Baleares, en Menorca, perdón, como en el resto de Baleares. Y, bueno, pues ayuda un poco a las entidades a su desarrollo a nivel comercial. Bartolomé, tienes como todos 15 minutos y un placer escucharte. Muchas gracias a todos y sobre todo, bueno, agradecer la invitación que nos pareció extraordinaria y sobre todo dar la enhorabuena a todos los proyectos que presentáis que me parecen de una validez y de una calidad extraordinaria y seguro que llegan a buen puerto. Y además no tengo nada más que decir que coincido con muchísimas de las cosas que han presentado mis dos compañeros anteriores, ¿vale? Porque la problemática, aunque seamos en territorios diferentes, es la misma y es común. Yo para explicar un poquitín el proyecto de lo que es Farmers & Co, os tengo que centrar en que el proyecto nació aquí en Menorca. Menorca es una isla pequeña, es la mediana de las... Tenemos Mallorca, que es la más grande, Menorca es un poquitín más pequeña y Ibiza y Formentera, que son las dos más pequeñas. ¿Pero qué ocurría en Menorca? Menorca tiene 150 fincas o más de 200 fincas productoras y era prácticamente productora de un monoproducto, que era la leche. Pero tenía algo muy interesante Menorca. Menorca tenía, debido a que solamente consumían leche o producían leche, tenía el caserío, la fábrica que todo el mundo conoce que fabricaba los quesitos famosos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Esta fábrica durante casi 25 o 30 años funcionó súper bien y proyectaba a todos los productores una facilidad porque los compraba todo el producto en su totalidad, se lo pagaba bien de precio y el productor no tenía ningún tipo de dificultad para colocar su producto e incluso generar riqueza. Pero ¿qué ocurre? En el 2011-2012 esta empresa fue adquirida por Ruiz Mateos y a los 2 años quebró. Quebró por completo, dejando al sector productivo de toda la isla en una situación realmente deficiente. ¿Pero qué ocurrió? Claro, no había plan estratégico, no había nada preparado para solventar porque un día esto ocurriera. Nadie preveyó que esto podía ocurrir en Menorca. Claro, a partir de aquí, durante la dificultad, pues bueno, se propusieron diversas opciones y una de las principales que hicimos fue que las dos cooperativas de suministros que existían aquí en la isla nos fusionamos para crear un modelo de comercialización. Y a partir de aquí, ¿qué teníamos que coger? Teníamos que reinventarnos por completo, crear un modelo diferente, pero sobre todo que los productores tuvieran capacidad de reaccionar y de reinventarse y buscar otras alternativas que no fueron lo que teníamos hasta ahora. Claro, esto ocasionó muchas dificultades, hubo que aprender, estamos aprendiendo, estamos gestionando modelos, estamos debatiendo cuál es la situación, Menorca reserva la biosfera, Menorca es un territorio limitado, pero que además tiene algo muy importante, que para mí es lo más importante, que hasta el año pasado el 93% de los productos que se venden o se consumen aquí en Menorca eran importados. Claro, esto era un ataque directo al producto local. Esto era un ataque directísimo al producto local. ¿Qué teníamos que hacer? Por reinventarnos,
como he dicho siempre antes, buscar líneas y estrategias para poder ser visibles tanto en cadena corta en Menorca como fuera de ella. Claro, yo luego cuando termine de explicar lo que es Farmers & Co, os explicaré que también nosotros participamos y tenemos otras líneas, porque Farmers & Co es una sola división de las que tiene la cooperativa. La cooperativa tiene varias líneas de comercialización y esta es una sola. No quiere decir, porque también participamos en los comedores escolares, la compra pública, intentamos estar presentes en todo, aunque Farmers & Co es otra división especial. ¿En qué consiste Farmers & Co? Farmers & Co fue coger todos los productores que tenían entidad propia, que tenían capacidad de producir algo propio, artesanal y basado en unos criterios de calidad muy altos y ponerlos bajo un mismo paraguas, que nos tenía que abarcar la línea de Menorca. Es decir, cogimos la región, la entidad de la región que nos hiciera de paraguas comercial para poder llegar con una claridad de producto y con una unidad de actuación, que para mí, que yo fui uno de los responsables del desarrollo de Farmers & Co, era esta, que los productos individualmente de un productor para la penetración de mercado es muy complicada, pero si lo hacíamos en colectivo, lo hacíamos como marca y como región, nos podían ayudar muchísimo. Cuando tuvimos esto medio diseñando, ¿qué decidimos hacer? Pues para llegar a la cadena corta, decidimos crear nuestra red de tiendas, nuestra red de nuestras propias tiendas. Es decir, que nosotros pudiéramos saltar el intermediario y llegar de una manera directa y corta al consumidor. Nos teníamos que hacer visibles con una marca que nos pudiera, con un paraguas y una marca que nos pudiera dar a conocer, que sobre todo que nos pudiera visualizar muy bien los valores que tenemos, los valores de artesanía, unión, producción, compromiso con el medio ambiente, sostenibilidad. Todo esto tenía que estar perfectamente identificado en esta marca, pero nosotros teníamos que gestionar nuestro propio consumo y nuestra propia accesión a la comercialización. Si no, estábamos siempre en manos de otra gente. Nos pusimos en marcha, validamos el proyecto, asistimos, lo gestionamos bien, pero también nos ocurría un tema muy importante, que no teníamos dinero. Como mucha gente, como muchas cooperativas que somos, no teníamos la capacidad suficiente monetaria. ¿Y qué decidimos hacer para ello? Pues a lo mejor, si franquiciamos la tienda, a lo mejor tenemos más opciones de que alguien que sí que tenga opciones reales de tener sitios locales, capacidad o que no tenga lo que hacer, pues nos pueda enganchar a este hilo y lo podamos franquiciar, tanto dentro de Menorca como fuera de ella. En este tránsito, ¿qué ocurre? Presentamos este modelo a la isla hermana, a Mallorca, en un congreso de cooperativas. ¿Y qué ocurre? Que las otras cooperativas de las otras islas, tanto de Mallorca, de Ibiza como de Formentera, les encanta el proyecto y quieren unirse al proyecto inicial. Claro, aquí tuvimos un poco de debate porque era un proyecto, es muy ambicioso esto de coger regiones muy diferentes, una sola mentalidad y una sola opción, pero decidimos que juntos seríamos más fuertes. Decidimos que si queríamos, hay un refrán que dice muy claro, si quieres andar muy rápido, ve solo, pero si quieres llegar muy lejos, tienes que ir bien acompañado. Decidimos esta opción y evidentemente montamos el modelo de tienda que es Farmers & Co, Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera. Pero solamente con la anécdota de que son productos cooperativos, artesanales. No diferenciamos, tenemos línea ecológica evidentemente, pero no lo diferenciamos porque en Menorca sobre todo la capacidad ecológica está en emergencia, es decir, está subiendo, pero no tenía los parques convencionales superaban muchísimo más las que teníamos y lo estábamos haciendo de las dos maneras. Importante, ¿por qué? Porque Menorca tenía mucha más capacidad productiva que comercializadora. Y esto es un hándicap que hay que resolver, y más bien pronto que tarde, porque si no, que tenemos a todos los productores con un freno de mano puesto, no generamos las expectativas suficientes para comercializar y, como comentaban mis compañeros anteriores, si tú produces sin vender, creas un riesgo de stocks muy complicado, pierdes credibilidad y hay que buscar ahí unas sinergias importantes que nos puedan llevar a un modelo sostenible. ¿Qué pretende realmente Farmers & Co? Todo lo que han dicho mis compañeros anteriormente. Hay que pagar un precio justo al productor. Esta es la gran clave de cualquier proyecto que queramos hacer de comercialización a nivel local y a nivel de cadena corta. Si el productor no es capaz de sobrevivir y no es capaz de tener
los mínimos ingresos por lo que le cuesta su capacidad, los proyectos fracasarán. No era fácil. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Rápidamente pues, expusimos nuestras tiendas, montamos un modelo preparado sobre todo para no tan solo estar presentes en Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera, que lo estamos, sino que pudiera ser extrapolable y exportable a otros sitios. Por ejemplo, nosotros tenemos zonas de influencia muy importantes como Cataluña, como Valencia, el País Vasco también lo es, pero sobre todo nosotros teníamos algo también muy importante. En Menorca hay mucho turismo. Tenemos un problema a veces por temas de sostenibilidad y tal, pero también es una ventaja. Es decir, nos da a conocer a muchísima gente, nos abría opciones de muchos mercados y a lo mejor teníamos la opción de que a la gente que viene aquí a Menorca le encantaba la producción, la gastronomía y los productos que tenemos, que hubiera una opción de podérselo hacerlo llegar de una manera fácil, sostenible, con argumentos y sobre todo con una gran calidad de producto. Esto era muy, muy importante. ¿Y qué es importante en el modelo de Farmers & Co? Farmers & Co tiene tres piezas, tres pilares muy importantes. Uno, el producto. Es muy importante, producto artesanal, artesanos, garantizado, trazabilidad, todo es muy importante. Dos, la degustación. Nosotros creemos que el producto sin degustación, sin alguien que lo procese bien, sin alguien que lo pueda conocer, tenemos mucho producto en Menorca, pero la gente no lo conoce. Hay no tenemos mucha gente que no, pero es que esto no lo conozco, no lo he podido probar. Era muy importante la degustación, convenios con gente que sepa utilizarlo, gastronomía, cocineros, restaurantes, chef, todo esto era muy importante y que en las tiendas se pueda degustar nuestro producto. Y otro muy importante que fue una apuesta muy fuerte. Creíamos que desde nuestras tiendas establecíamos un programa que se decía el Farmers Way. ¿Farmers Way qué es? Es el turismo experiencial. Es decir, nosotros hemos de conquistar y hemos de conseguir que el consumidor pueda llegar al productor directo, pueda ver y pueda experimentar de propia mano y de propia voz qué es lo que ocurre en la finca del productor, qué es lo que pasa, cuáles son sus problemas y cómo se desarrolla. Es decir, con sus propias manos tiene que poderlo tocar. Esta era la gran apuesta. Y hemos de decir, y he de decir, que ha sido lo que mejor resultado nos ha dado. También, ¿qué hicimos? Lo extrapolamos a que cualquier persona de fuera de la isla pueda venir y lo organizamos cualquier experiencia que pueda disfrutar, tanto de ver cómo se hace queso, cómo son nuestras carnes, cómo son nuestras verduras, nuestros aceites, nuestros condimentos, todo. Porque, claro, si no estamos en el tópico que lo nuestro, lo local siempre es caro. Pero lo local a veces no es caro, si uno no lo conoce. Hemos de darlo a conocer. Esto era muy importante para nosotros. Y así hemos conseguido formar un grupo de productores, porque nuestras cooperativas son de productores, no nos engañemos, pero que hace 4 años no tenían ningún problema o 5 de comercializar nada, y estamos en una situación de totalmente reconvertirnos, reinventarnos, buscar buenas alianzas. Creemos que es importantísimo tener alianzas muy importantes con otras entidades y con otros colectivos que nos puedan ayudar. Hay que saberse asociar, no podemos quedarnos ahí parados. Estamos en una isla y esto es una ventaja, pero también es un inconveniente muy importante. Y a partir de aquí hemos de decir que estamos muy contentos. Tenemos 21 tiendas abiertas. Vamos poco a poco, vamos muy poco a poco porque el tema es delicado. Es decir, gestionar una propia tienda no es tan fácil como parece. Hay muchos hándicaps que intervienen. Pero sí que estamos de acuerdo. No tengo que decir que la pandemia nos ha afectado muchísimo porque la mentalidad de la gente se ha retraído. Teníamos muchas operaciones para poder abrir más tiendas. Se nos han retrasado un poquitín, pero volverán. Esto volverá. Y hemos de estar más preparados que nunca, hemos de estar más dinámicos que nunca y sobre todo algo muy importante que siempre he dicho, ¿no? Uno puede tener, cuando tiene un conglomerado de productores como el que tenemos aquí, en donde hace falta mucha capacidad de comercialización, hay que pensar algo más en grande. Farmers & Co era un proyecto que tenía un pensamiento en grande. Aunque sea a nivel de cadena corta, empezar por cadena corta, porque claro, definir cadena corta es un poquitín más complicado de lo que parece. Hemos de conseguir que, ahora también hay algo muy importante, que el 93% de producto importado hemos de conseguir que se reduzca, no que aumente. Cuando estemos en el 100% no habrá nada que hacer. Y una isla como nosotros, la isla de la biosfera, con tanta capacidad productiva, teniendo este dato, realmente era algo a lo que no podíamos obedecer ni nos podíamos rebelar, sino luchar contra él e intentar sacarlo. También he de decir, para terminar, que en nuestra cooperativa nosotros tenemos 2 proyectos importantes, uno de 4ª gama y uno de 5ª gama, que también creíamos que era muy importante
para desarrollar nuestro producto y que va más en consonancia con los dos proyectos anteriores. Es decir, nosotros cogemos nuestros productores y además tenemos preparado para hostelería, restauración y para incluso consumo normal, pues que las patatas vengan peladas, que los pimientos pues vengan troceados y que la cebolla pues venga cortada. Esto supongo que a veces a los comedores y a las compras públicas pues siempre les ayuda. Y el de quinta gama también, porque hay productos que nosotros entendemos que cocinados también y bien dotados de valor añadido, pues en nuestras tiendas tienen mucho valor. Comparto todas las iniciativas, inquietudes que tenían mis compañeros en anteriores proyectos. Al final aquí hay que vender más, pero no hay que vender para correr. Es decir, no hay que correr, vender hoy y luego volvemos a ver qué pasa. Hay que mirar a largo plazo, hay que intentar hacer las cosas bien, hay que aprender, hay que hacer mucha autocrítica, pero hay que tener mucha voluntad y un pensamiento positivo y pensando que esto se puede conseguir y sobre todo las grandes alianzas que se puedan generar en todo este camino. Yo creo que de aquí saldremos muchos reforzados y colaborando con muchísimas cosas. Y bueno, no sé si me extiendo mucho, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere alguna concreción, luego la podemos detallar sin ningún tipo de problema y sobre todo agradeceros la invitación y quedar a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Bartolomé. Y nada, como tú dices, hay que pensar en grande, hay que aunque sean cadenas cortas, hay que mirar a largo plazo e intentar sacar adelante estos proyectos. No sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes a la charla. Si queréis comentar algo con los ponentes, podéis o bien levantar la mano, como decía antes, o escribirlo en el chat. Y si no veo ahora mismo todavía, nadie se anima por ahí. Me animo yo si quieres, Alfonso. Vale, sí, por supuesto. Bueno, soy Beatriz de la Fundación Juana de Vega, que voy también a moderar luego una mesa. Y bueno, quería daros la enhorabuena porque me parecen iniciativas súper interesantes y que ojalá podamos desarrollar también en Galicia este tipo de proyectos que creo que son súper completos y súper necesarios, ¿no? Y bueno, mi pregunta va para Nani Moré, porque sé que ha estado dando formación aquí en Galicia, tanto con alguna asociación como con los comedores y los cocineros. Y bueno, mi pregunta va en la línea de lo que has podido observar en Galicia, ¿no? Para que nos sirva también de cara a las mesas y de cara al proyecto Erasmus Food Providers. ¿Cuáles crees que son, qué obstáculos has detectado, ¿no? En esa experiencia aquí en Galicia que nos puedan ayudar también ahora a la hora de plantear propuestas tanto para la administración pública como para la iniciativa privada? Muchas gracias. Vale, a ver, te voy a comentar así un poco a grandes trechos, ¿no? Ya he dicho que para mí el circuito corto, los alimentos principales que tiene, sobre todo, son las frutas y las verduras. Es decir, los huevos, la carne roja, lo que sea, puede ir directamente a la escuela. Es decir, puede ser un circuito corto, pero ya no estamos hablando tanto de un punto logístico, ¿no? Entonces, trabajando en el proyecto en A Coruña y en Costa da Morte, lo que hemos detectado es que, evidentemente, si el mayor cambio, cuando hablamos de cocinas saludables y sostenibles, pasa por tener una oferta amplia de verduras de temporada, hay que trabajar con el sector productivo para que pueda ofrecer toda esa variedad. Es decir, habría que trabajar para que ofreciera toda esa variedad, para tener un punto logístico, como nos han explicado, ¿no? Desde Coalde, para poder hacer todos los pickings y poderlos preparar e ir a las escuelas. Entonces, así como Galicia produce, por ejemplo, la mitad de los huevos ecológicos de España, pues de verduras y de frutas quizá hay pocas, porque lo que nos encontramos es que en cada comunidad autónoma, por ejemplo, Navarra y Cataluña son de las pocas donde hay mucha diversidad de alimentos. Pero luego, si estamos hablando concretamente en Galicia, pues por ejemplo, pollo ecológico o huevos ecológicos tendríamos muchos,
y quizá de verdura tendríamos poca. Entonces, también es verdad que es muy importante que en circuitos cortos se puede trabajar transiciones, es decir, se pueden sumar productores y productoras que sean de convencional con un compromiso de cambio o una transición hacia el ecológico, porque también de alguna manera hay que cambiar. Entonces, para mí el problema principal es ese, el que hay poca oferta en cantidad y variedad de verduras, pero que esa oferta también va de la mano de lo que he comentado de las cocinas. Es decir, al final, si los productores y las productoras programan un montón de variedades y de cosas y luego nadie se las compra, ahí pinchamos. Entonces necesitamos que la cocina también sea una cocina que transforme ese menú para poder ir con esa conexión, porque de potencial lo que sí que hemos identificado es que todas las escuelas donde hay personal laboral de la Xunta disponen de una partida alimentaria suficiente como para conectarse con todas las producciones locales disponibles. Pero ahora mismo cada cocinero o cocinera compra a quien quiere. Entonces es un potencial y al mismo tiempo es una debilidad. Gracias, Nani. Muy interesante. Tenemos un par de preguntas en el chat para John, que era un poco, preguntaba Cintia si hacéis yo creo que algo comentaste, ¿no? Que hacéis una programación conjunta del cultivo, ¿no? Con los productores, podías explicarlo un poquito más brevemente. Y que hablaste de invertir, no sé si era Jorge o Blanco, que preguntaba el tema de que hablaste de invertir en herramientas. ¿Podías especificar un poquillo a qué te referías o qué tipo de herramientas, ¿no? Vale, ¿me oís, verdad? Sí. Sí. Bien, de acuerdo. Es verdad que comentaba antes, ¿no? Que era difícil un poco ya adentrarnos, sí. Pero yo creo que esa es la parte interesante, ¿no? Al menos a mí me parece. En lo concreto, como antes comentaba que con Nani también hemos tenido... Pero sí, se cortó un segundo, John. Ahora estás bien, creo. Vale, perdonad. ¿Sí? Sí. Bueno, decía que justo, claro, Ecoalde he dicho antes que tiene 3 canales de venta, ¿de acuerdo? Uno de ellos, o 2 de ellos, a tiendas y a las personas a nivel particular. Cada productor en Ecoalde decide sus precios, ¿de acuerdo? Esa es la política de Ecoalde. Aquí el precio no lo pone Ecoalde, sino que ese productor que está asociado en Ecoalde, que antes no lo he dicho, estamos 72 personas asociadas en Ecoalde, productores, elaboradores, todas ecológicas, van a poner su precio, ¿vale? Y otra cosa es Ecoalde, el cálculo que hace derivado de esa gestión integral que hemos dicho, de pedido, de picking, de distribución, ¿de acuerdo? Eso es, se hace por familias y la parte yo creo que más positiva es que siendo una asociación son los propios productores los que deciden los márgenes de actuación, ¿de acuerdo? O sea, nosotros hacemos, a mí me toca un poco las tareas de coordinación, de proponer, etcétera. Vale, esa es una. ¿Qué nos ha pasado y qué nos ha traído de bueno empezar a trabajar hace un año el tema de las colectividades? Que nos ha exigido algo que hasta entonces no habíamos hecho, y era estructurarnos por familias. Hemos tenido ayudas también del Observatorio para una Cultura del Territorio de Madrid. Por eso decía antes que es importante la política de alianzas y también de subvenciones. Estamos en este momento haciendo talleres por familias donde, aparte de hablar las exigencias que antes Nani comentaba en las colectividades, hablaba de calidades, hablaba de asegurar las garantías mínimas de asistencia. Claro, en nuestro caso también estamos hablando de calidad interna, de protocolos de disponibilidades, de desabastecimientos. Todo eso te tienes que estructurar internamente para poder hacerlo. La última es, ya que se hacía mención, las planificaciones agrupadas. Sí, estamos en un momento, sobre todo en el hortícola, antes no lo he dicho, pero Ecoalde, como también decía ahora Nani, digamos, tenemos todo tipo de familias de artículos, ¿de acuerdo? De todo tipo, desde vinos hasta los aceites, hasta los caramelos ecológicos, hasta la hortícola y fruta, que igual es lo que más se nos pide, ¿no? Pero de ahí sí que vimos importante 2 ejercicios. Uno, planificación conjunta, es decir, vamos a estudiar qué se nos va a pedir y qué se nos está pidiendo en la cocina, vamos a encima tener el lujo de tener acuerdos de compra anuales o ahora mismo estamos estudiando de cara a 5 años y eso nos va a permitir también saber qué se va a demandar de nosotros y nosotras. Eso nos va a ayudar a planificar con cada uno de ellos,
animar a otros a que un poco orientarles, ¿no? Que hagan plantaciones de lo que se nos va a pedir, atraer sectores que hasta ahora no estaban asociados y acordar precios en conjunto. Esta es la primera vez que ellos y ellas se han puesto de acuerdo porque la colectividad exige un precio. Aquí ya no vale cada uno el suyo. Entre ellos y ellas tienen que discutir, teniendo en cuenta los gastos de cada uno, qué es lo justo y lo mínimo para realmente poder estar ahí, ¿de acuerdo? Siempre el principio es un poco que sean ellos y ellas y esa es la manera de autoorganizarnos. Estamos en ese momento y también para ello estamos teniendo ayuda externa e interna, evidentemente. Cuando hablaba de herramientas, sobre todo ponía un ejemplo que es una herramienta de gestión interna. Algo tan sencillo que tienen todas las empresas, pero que cada uno de estos productores no tiene. Y necesitamos ser eficientes. Como entenderéis, somos una asociación sin ánimo de lucro donde el objetivo es que el productor o la productora se lleve el mayor valor de su producto y eso hace siempre que estemos laminando, vamos, a márgenes justísimos. Entonces nos obliga a ser muy eficientes y a tener sistemas de gestión interna donde todo esto esté automatizado, donde dejemos, se entienda bien lo que quiero decir, el papel y el boli y pasemos a otra forma de todo eso hay que analizarlo, hay que detectar nuestras necesidades, donde empecemos a, nosotros funcionamos con depósito, no con stock, entonces que ese sistema diferencie, agilice. Bueno, todo ese tipo de cuestiones hay que invertir muchísimamente en herramientas tan sencillas como cestas plegables, hay que limpiarlas, hace falta maquinaria. Todo esto al final nos obliga a nosotros también a ir construyendo en base a lo que queremos ser y a lo que tenemos a medio plazo todo este tipo de cuestiones. Ok, muy interesante. Muchas gracias, John, por la... Entiendo que vosotros sois productores individuales todos, o también hay cooperativas dentro de Coalde, o no, sois... Hay alguna microcooperativa de patata, por ejemplo, del Pirineo Navarro, que sí que ahí se asociaron, pero la gran mayoría son propios, sí. Porque entiendo que Bartolomé, vosotros, al ser cooperativas, ya sí que programáis, tenéis una programación de los cultivos, ¿no? No te escuchamos, estás sin micro. Sí, pero tenemos la misma dificultad y todavía más añadida. Es decir, nosotros tenemos mucha gente que tendría capacidad de producir, pero no tenemos la compra garantizada. La compra garantizada, esto es un problema realmente. La experiencia que ellos comparten ahora de comedores escolares, de compra pública y tal, en menor que hace un año que la tenemos en marcha y muy experimental, muy experimental. Es decir, las grandes compras se hacen por licitación, se hacen a grandes empresas y que nosotros normalmente no tenemos poca accesibilidad a ella. Pero es nuestro objetivo, porque los productores necesitan 3-4 meses vista para poder gestionar sus producciones. Si no las tenemos, pero nosotros como cooperativa no podemos decirle de qué plante o qué produzca si no tenemos vendido, porque luego esto ocasiona un problema realmente y sobre todo que afecta algo muy importante para mí, que es de credibilidad en frente del productor. Esto luego si tú le dices que sí que lo vas a comprar y no se lo compras, ahí hay un problema. Muy bien, pues daros las gracias a los tres. Esperamos que continuéis pues consolidando esos proyectos magníficos y que podamos desde aquí pues ayudar un poco a que se consolide en Galicia algún proyecto también de este tipo y que podamos seguir un poco la estela de lo que estáis haciendo también en otras regiones. Y nada, quedamos en contacto con vosotros o intentaremos a lo largo del proyecto a lo mejor contactar en otras ocasiones para algunos problemas que podamos tener, no encontrarnos, o bueno, nos encontraremos seguro con los mismos problemas que vosotros habéis encontrado, pero seguramente vuestra experiencia nos ayudará a superarlos mejor. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, chao. Gracias. Bueno, pasamos ahora rápidamente a 2 o 3 cuestiones. Necesitamos que tengáis el Menti, que os conectéis vía vuestro teléfono al aplicativo, en vuestro navegador, menti.com, y ahí ahora os pondré una presentación donde va a salir un código que es el que tenéis que poner para responder a las preguntas antes de que tomemos un café y nos reincorporemos a las 12:30, ¿vale?
Como digo, bueno, habría que conectarse con móvil a www.menti.com y teclear o código 81889746. E a partir de aí xa seguir as indicacións que vos vayan saindo na pantalla, se iría respondendo no móvil e a medida que vaya respondendo irían saltando as preguntas, vale? Tienes que compartir pantalla, Alfonso. Ah, sí, perdón. Perdón. Un segundo. Está ahora. ¿Sí? ¿Me veis? Espera que me salgo y vuelvo a entrar. Ahora, ¿no? Bien. Bueno, veo que ya estáis algunos de vosotros contestando. Esta primera pregunta, bueno, pues un pouco para un breve resumen da xente que imos participar, digamos, ahora nesta sesión, para ver un pouco de que elo da cadena productiva ou do sector son as organizacións que estades asistindo a este encontro. Si alguén ten algún problema de acceso, que o poña no chat e seguramente vea ou Elena, algunha das compañeiras que está organizando toda a parte de soporte o Adrián, que están organizando o soporte deste encontro, vos poden botar unha man. Ben, vamos 29 que participamos nesta primeira pregunta. Bueno, como vedes, pois hai moita presencia da administración pública, do sector primario, do sector da transformación, asesoramento privado e unha persoa dun centro de investigación ou universidade. Seguimos votando, que non sei cantos estamos conectados, creo que somos ahora mismo conectados sobre 50, van 36 que responderon, vou esperar un pouquiño máis e paso a seguinte pregunta. En todo caso, non hai problema, porque ainda que eu pase, se vos conectades máis tarde, podedes ir respondendo as preguntas e despois se incorporan ao resultado. Decirvos que ao final desta rolda tomaremos o café, despois faremos as mesas, despois haberá un pequeno menti ao final e ao finalizar a xornada podedes, neste mesmo aplicativo, despois da última pregunta, introducir o vosso correo electrónico e vos chegará unha presentación coa presentación que tivemos na xornada, máis todos os resultados que haxa neste proceso participativo a través do Menti, vale? Ben, vemos que maioritariamente as persoas que están participando provindo do sector primario, ainda que hai bastante tamén presencia da administración pública, o cual é importante, dado que, como xa se sinalou nesta xornada, a participación e impulso da administración pública é clave para poder consolidar estes modelos de canais cortos de comercialización. O cual, pois estamos moi satisfeitos desta participación. Ben, vou pasar a seguinte, que é a pregunta de, según a vosa experiencia, cal é a palabra que mellor defina ou representa a esencia dunha canle curta de suministración de alimentos ou carne curta de comercialización. É dicir, se tivesedes que resumir nunha palabra, digamos, en que consiste estes modelos, pois que palabra vos ven en primeiro
lugar á cabeza. Calidade, soberanía, conceptos que xa saíron esta mañán, produto local ou local, confianza, cual é clave, non? Neste momento, non? De preocupación pola saúde, polo medio ambiente, autosuficiencia, proximidade, cercanía, compromiso, sentido común. Cando aparecen palabras máis grandes é que, digamos, se repite con máis asiduidade esa palabra, non? Confianza, en primeiro lugar, sostenibilidade, soberanía, proximidade, local. Bueno, todos conceptos de sobra coñecidos. Ecoloxía tamén, cooperación, sí, como vimos esta mañá, non? A cooperación é clave, non? Non só entre produtores, sino tamén entre as alianzas, non? Con outras entidades para desenvolver novos canles e novos canles que sean sostibles, non? Ben, pasamos á seguinte pregunta que expliquedes. Aí podedes escribir, non sei o número de caracteres, pero, bueno, non son moitos, non sei se 30 ou 40 caracteres, pois algunha frase que resuma cal é a vosa experiencia dos que atedes, non? Neste ámbito das canles curtas de comercialización. Sí, dificultade para conseguir produto agrícola local, o comentaba ao principio Nani, non? Que é unha dificultade cando cada vez hai menos parte da población activa dedicada á produción de alimentos e cada vez hai maior dificultade para o mantemento dos pequenos produtores, pois hai dificultade para conseguir o produto, necesidade de estar próximo a núcleos de población. É preciso unha unión para mellorar a capacidade, dificultade de suministro continuo, que ten que ver tamén con esa planificación dos cultivos que sinalaban John na anterior intervención, formación e divulgación. Esperemos que este proxecto contribúa a isto, organización, estruturas, programación de cultivos, falta de concienciación, supoño que non sei se dos produtores ou dos consumidores, pero seguramente de ambos. Non hai produtores de materia prima, repítese un pouco este tema. E satisfacción tamén. Falta de concienciación, venta directa ao consumidor final, sempre con intermediarios, mirar a largo plazo, etc. Non sei se hai máis respostas. Insuficiente apoio e compromiso por parte da Xunta e da súa defensa por parte da Administración Pública. Aí temos que traballar todos para impulsar para que isto pois é unha realidade. Prezo xusto, pouco coñecemento das temporadas de horta, cooperativa de consumo e gestión de comedor escolar, a xente non quere producir, falta máis profesionalización no sector e conciencia na sociedade, importancia da profesionalización, como nos sinalaba ahora John tamén, non? E de mellorar as estruturas, as ferramentas, precariedade, dificultade de producir a cantidade necesaria para chegar a suministrar a todos os clientes, descoñecemento do que implica a produción ecolóxica por parte do consumidor e
das implicacións que ten, oportunidade hacia un cambio hacia a sostenibilidade, non se favorece a compra pública local, apoio da Xunta, outra vez, temporalidade, etc. E ora, nesta pregunta, pedimos vos que valoredes de 1 a 10, segundo grado de acordo ou desacordo, as seguintes afirmacións. Digamos, 1, estaríades totalmente en desacordo, 5, estaríades completamente de acordo con estas frases ou con estas sentencias, con estas afirmacións. Cubrir ides cubrindo unha a unha e despois lle dades a enviar e xa envía o resultado das 5 preguntas de cada un de vos para ter despois unha media, digamos, dos participantes no encontro acerca destas afirmacións. Aí vedes como vai cambiando a puntuación media de cada unha das afirmacións e despois, por debaixo, vedes como unha sombra que indica un pouco a distribución das respostas entre as diferentes persoas, non? Donde hai maior grado de acordo é que as organizacións de produtores son imprescindibles para o éxito das iniciativas e que é necesario desenvolver maior comunicación cara aos consumidores e donde menos acordo hai é que sexa necesario un selo de calidade específico para as canles curtas. É dicir, parece que hai, pois, bueno, coa situación actual, coas propias marcas existentes de produción ecolóxica, das diferentes iniciativas, pois sería ao mellor suficiente. Despois tamén as accións de compra pública son cruciais para a creación e mantemento. Eu creo que eso tamén se resaltaba hoxe durante a mañán, que esas iniciativas da administración e de compra pública en comedores colectivos tamén son clave e que non existe formación axeitada aos requisitos dos produtores e transformadores, pois, bueno, tamén ten unha valoración alta de 4,2, ainda que non chega a media, digamos, de 4,3 das 5 preguntas, pero, bueno, está aí moi na media, non? Ben, vou cortar aquí a sesión porque vamos bastante retrasados, son as 12:20, casi vamos a retomar en vez de media as 12:40 para que teñades tempo, se queredes, pois a facer algunha chamada ou a tomar un café ou o que sea. Despois ás 12:40 retomamos. Vos vai aparecer, cando volvades no ordenador, unha invitación a acceder a unha sala. Por favor, dadelle OK para poder acceder cada un de vos ás salas onde vos temos preasignados para traballar e, digamos, nestas salas vai a estar Rocío García Carregal de Slow Food Compostela moderando a sala de Asociacionismo e Organización da Produción, Jesús Manuel Suárez Iglesias de Uni Strategic Marketers na de Mercadotecnia e Comunicación e Sensibilización do Consumidor, Jorge Blanco Ballón de Mariñas Betanzos moderará a sala de Logística e Distribución e Bea Suárez da Fundación Juana de Vega a de Asesoramento e Formación. Vos ides estar permanentemente nunha sala e van a ser os moderadores os que vayan rotando para que podades tratar durante, bueno, pues a seguinte hora e media o todos estes aspectos claves no desenvolvemento das cadenas curtas. Bueno, pues gracias e nos retomamos en 15 minutos.